Hoy les traigo una historia que no es de narcos ni de teorías conspiranoicas, pero es una historia que ha marcado a millones de familias en Guatemala. Cómo algo tan simple como la tierra puede ser la clave de riqueza para unos y tragedia para otros. Agárrense, porque este viaje está lleno de injusticia, resistencia y mucho, pero mucho conflicto. Primero pongámonos en contexto. Guatemala históricamente es un país donde la desigualdad de la tierra ha sido brutal. Mientras unos han tenido hectáreas y hectáreas de terreno, otros apenas tienen para sobrevivir. La distribución agraria no es nada nuevo. Desde la época de la colonia en Guatemala ha sido uno de los factores decisivos para la conquista. Y esto no solo es a nivel de Guatemala, sino que es a nivel mundial, donde la distribución de la tierra es uno de los problemas más comunes que se dieron. Imperios se peleaban para obtener grandes extensiones de tierra. Y es que la historia nos remarca que una distribución agraria podría generar varios problemas. Como ves, muchas tierras en pocas manos y pocas tierras en muchas manos. Caminando por los pueblos rurales se pueden ver las grandes extensiones de tierras privadas con cercas interminables, mientras que a pocos metros se puede ver comunidades enteras que viven en terrenos diminutos. Desde aquí se puede observar la cruda realidad de la desigualdad agraria. Todo esto viene desde la época colonial, cuando los españoles llegaron y dijeron: todo esto es nuestro. Después de la independencia, las cosas no cambiaron mucho y para el siglo XX la tierra seguía en manos de unos cuantos, dejando a miles de campesinos sin obtener un pedazo de tierra. Sin duda, esto no es nada nuevo. Muchas tierras en pocas manos y pocas tierras en muchas manos. Ahora hace calor, pero en invierno esto debería ser un paisaje completamente distinto. Aquí el clima cambia mucho con las estaciones y cada uno le da un toque diferente a este lugar. Y para entender mejor, he tenido que viajar hasta un pueblo rural. Este lugar tiene algo muy especial. No solo es tranquilo, sino que tiene una historia profunda en cuanto a la propiedad de la tierra. Aquí las tierras han pasado de generación en generación dentro de las mismas familias. Durante décadas, la gente ha trabajado con esfuerzo estas tierras, conservando sus tradiciones agrícolas y su forma de vida. Si hablamos de cifras, Guatemala se encuentra registrado a través de un indicador que se mide a nivel global, que es el coeficiente de Gini, registrando un valor de 0.42. Para entender un poco mejor qué significa este número, un número cercano a 1 indica un grado alto de desigualdad. En pocas manos están concentradas grandes extensiones de tierra. Un indicador que pareciera que no fuera tan grave, pero bien, esto solo es una parte en la que a través de cifras se puede mostrar la desigualdad de la tierra. ¿A qué se debe esto? Me parece ridículo seguir hablando de esto a estas alturas, pero es necesario. Básicamente, la problemática viene desde la colonia y se ha mantenido a lo largo del tiempo. En los años de 1950, el presidente Jacobo Arbenz dijo: ¿y si repartimos un poquito la tierra a la gente que más lo necesita? ¿Es justo? No. Generó una gran controversia con el país de Estados Unidos, ya que fue tachado el gobierno de Jacobo Arbenz como comunista. Tuvo que huir del país y es por eso que para entender y poder dimensionar un poco es importante viajar a estos pueblos rurales y comprender cómo es la manera de vivir y cómo es la distribución de la tierra. No me cabe la duda de que un pueblito rural te puede llevar a dimensionar qué tanto es esa distribución de la tierra. Algunos pocos lo utilizan para cosechar y otros apenas tienen para sobrevivir. A partir de ahí, la reforma agraria fue historia. La tierra regresó a las mismas manos de siempre y el sueño de miles de campesinos se esfumó. Hoy en día, recorriendo estos territorios, todavía se pueden ver los restos de esta política. Comunidades abandonadas y pueblos sumidos en la pobreza y una lucha que nunca terminó.
Ahora que llevo caminando un rato aquí, puedo confirmar que la situación sigue siendo complicada. Es decir, que la lucha por la tierra en Guatemala no ha terminado. Estoy en un terreno donde varias familias han construido sus casas. Eso sí, hay muchas historias de resistencia y lucha en esta comunidad. Es impresionante hablar sobre la desigualdad de la tierra. Increíble. Y es que he venido hasta este pueblo de María Tecún Alayo a conocer su historia. Y es que viene a colación después de lo que hemos hablado de la reforma agraria y la desigualdad de la tierra que hubo en Guatemala. Y es que María Tecún tiene una historia muy interesante que data del año de 1960. Un sacerdote que llegó en el año de 1960 a Sololá para posteriormente conformar una cooperativa con los campesinos. Esto llevó a la conformación de la colonia que en su momento fue conocido con ese nombre, Colonia María Tecún Alayo. Y como ves, una comunidad tranquila en donde se pueden observar algunos transuentes caminando sin preocupaciones. En 1960, el sacerdote Alfonso Alayo llega a la parroquia de Sololá y en 1966 inició la organización de los campesinos para formar una cooperativa, y en ese mismo año los principales de la comunidad compraron un terreno de 12 por 24 metros a José Pascual, donde actualmente está ubicada la cooperativa agropecuaria. En el año de 1967 se intentó adquirir una finca que estaba en subasta por el Crédito Hipotecario Nacional, pero Roberto Medina compró 2 caballerías de esta tierra. Ese mismo año se inició la construcción de viviendas con financiamiento para 117 casas, terminándose en 1969 la construcción de esas casas. El nombre de María Tecún proviene de un nombre maya, que Tecún proviene del altar maya y María dado por la comunidad. Como ves, un lugar rodeado de montañas, casas hecho a base de remesas y donde se puede caminar sin ningún problema. Y como un lugar fue creado por la organización de campesinos para la creación de una cooperativa agropecuaria en aquellos años. Se puede caminar tranquilo en medio de este pueblo. Estoy justo en una de las calles que se puede transitar sin ningún problema, sin que nadie te moleste. La tranquilidad y el susurro del viento son lo único que puedo escuchar. Ningún transuente caminando por estas calles. Y si bien este pueblo ha ido modernizándose, lo que me gusta es de que puedes ubicarte en donde estás parado, porque en cada calle y avenida de este pueblo puedes identificar la dirección en la que te encuentras. La modernización es algo importante y cada calle que caminas está enumerada, que no podrías perderte en este pueblo. En estos momentos estamos solos en medio de este pueblo. Sin duda, suscríbanse porque vamos a conocer más historia de los pueblos y cómo la propiedad de la tierra fue parte de un proceso que hoy en día sufren muchos campesinos. Entonces, la historia de la tierra es una historia que aún no ha finalizado. Visitar estos pueblos como María Tecún Alayo, que tiene una historia que viene desde el año de 1960 y que en 1965 se establecieron estas tierras para formar esta comunidad y que lleva un nombre impresionante. Un lugar sin duda tranquilo que tiene grandes extensiones de tierra, muchas tierras en pocas manos y pocas tierras en muchas manos. No olviden suscribirse, nos vemos en una próxima. Este fue una vuelta por el pueblo María Tecún. Nos vemos en una próxima. Chao.